A las 7:49, la puerta del baño del metro chirrió y, a las 7:51, alguien ya había reenviado un video de 2 segundos. En él, dos hombres se rozaban los dedos para devolverse una libreta. Yo era uno. El otro se llamaba Mateo, aunque entonces yo aún lo llamaba el de las 7:49. Antes de que el clip encendiera los pasillos, todo parecía sencillo. Agua corriendo, manos quietas, una palabra doblada que decía mañana. Todo empezó semanas atrás. A las 7:31, la línea entraba en ritmo. A las 7:36, el tren tragaba gente. A las 7:49, la puerta cantaba y yo entraba a comprobar si el grifo central seguía fuerte. Soy Diego, editor de manuales. Me gustan los lugares que funcionan sin aplausos. Él apareció un lunes. Dejó la mochila a la derecha, abrió el grifo campeón con precisión, golpeó 2 veces el dispensador y se lavó con una atención que te ordena el día. Al salir, inclinó la cabeza como quien pide paso sin estorbar. Volvió el martes, y el miércoles, y el resto lo hice yo. Ajusté minutos para coincidir. No hubo presentación. Hubo señales. A veces tarareaba muy bajo. Descubrí que era volver a los 17. El guardia, Luis, con manos de mover vallas sin ruido, nos miraba con cara de saber contar hasta 10 cuando el andén pierde la paciencia. Rosa, la jefa de limpieza, mantenía el brillo del espejo y el orden de la fila. Nosotros organizábamos gestos. Yo cedía el grifo. Él respondía con un gracias sin voz. Una vez falló el agua y él sacó una garrafa de la nada. Vertió lo justo sobre mis manos. El contacto fue mínimo. El efecto, inmediato. Confianza. Empezaron las notas cortas bajo el dispensador. Aquí, aire, despacio. Un sábado quedamos fuera, en un bar a la salida. Hablamos como hablan dos que no necesitan adornos. Yo edito cosas útiles. Él trabaja entre manos. A veces herramientas, a veces papeles, a veces gente. No pidió que le creyera. Se notaba. De vuelta al lunes, el ritual siguió afinándose. 7:49 baño, 7:53 pasillo, 7:56 café si la noche había quedado corta. Cuando no había tiempo, quedaba al menos una palabra. Voy. La primera alarma no llegó por romance, llegó por logística. Un zumbido bajó por los pasillos, la luz titubeó, megafonía. Incidencia eléctrica en el acceso principal. Luis movió vallas. Rosa cerró una puerta sin empujar. El violinista guardó el arco y ayudó a una madre. Mateo me tocó la muñeca con 2 dedos. Quédate aquí. Si mueven a la gente, haz fila. Yo voy por la señora de la silla. Lo vi avanzar sin atropellar. Hizo un gesto de espacio y la gente obedeció. Un panel cayó lejos, como un libro vencido. Cuando todo se estabilizó, él ya no estaba. Pregunté a Luis. Señaló la salida B. Lo llamaron para abrir una puerta pequeña y se le perdieron 2 minutos clave. No apareció el resto del día. Volví al ritual. Dejé una grulla en la repisa. Escribí aquí, en la esquina del espejo, y me fui a trabajar con esa mezcla de calma prestada y hueco incómodo. El lunes siguiente, Rosa me llamó desde la puerta. Traía una bolsa transparente, una libreta negra, un hilo azul, un papelito doblado. Estaba detrás del mueble del papel, dijo. Abrí la libreta. Listas breves. Pan, flores, cinturón de herramientas. Mapas mínimos de la estación con flechas, más aire por aquí. Entre las páginas, la palabra de siempre, mañana. Letra limpia. Punto final. Mateo. La ciudad siguió. Yo también, hasta que el clip apareció. Empezó en un grupo interno de la oficina y saltó a un canal del barrio. 2 segundos. Salimos del baño. Nos rozamos los dedos al devolver la libreta. Sin besos, sin caricias, sin nada que vendiera morbo. Bastó. Llegaron correos anónimos con tono de imagen de la empresa. En mi pasillo, chistes flojos. En el suyo, según me dijo luego Luis, cejas levantadas en el descanso. No hice discursos. Fui a recursos humanos. Llevé la ruta del reenvío, los mensajes y el contexto.
la incidencia, la señora en silla, el orden. Luis firmó una declaración. Rosa también. Aquí hay gente que ayuda, no hacen espectáculo. El violinista dejó una partitura con título manuscrito. A este ritmo. No era poesía, era testigo. Esa tarde busqué a Mateo en los puntos lógicos. Banco junto al mapa, puesto del café, pasillo del bolero. Nada. En la repisa del baño dejé 2 grullas, par y un estoy pequeño. Me forcé a no inventar caminos. Si algo había aprendido de él, era eso, esperar bien. El día siguiente trajo lo que necesitaba ver. Mi empresa abrió investigación y retiró el clip de todos los canales. El nombre del que lo empujó hacia afuera no tardó. Álvaro, compañero de oficina, el de los chistes. Solo reenvié lo que me llegó, escribió. Precisamente ese solo es lo que rompe. Seguí llegando a las 7:49. Luis pegaba un caramelo de menta en el marco del mapa. Rosa movía las grullas para que no se mojaran. Empecé a preparar la reunión con HH, con un objetivo claro: no castigar miradas, fijar límites. Quería que la próxima persona que viera algo privado entendiera que compartir no es neutral. Quería llegar al punto en el que nadie tuviera que esconder la hora a la que entra a un baño. A mitad de semana, mientras revisaba el comunicado de mi empresa, encontré en mi bolsillo el papelito de la libreta. Mañana. Lo doblé y lo dejé en la repisa, al lado del grifo central, como hacemos con las cosas que se sostienen con sentido, no con ruido. A las 7:49, la puerta volvió a chirriar. Yo respiré. Y entonces, desde el pasillo, un mensaje en mi móvil. HH, te espera en 20 minutos. Respondí, voy. Guardé la libreta y miré el espejo. Esta vez no buscaba mi cara. Buscaba la siguiente señal. A las 8:10 estaba frente a una mesa fría, con un café olvidado al costado y 2 personas de recursos humanos leyendo mis impresiones. Nadie levantaba la voz. Todo tenía un tono clínico. Les entregué el rastro digital, mensajes reenviados, grupos de chat, el nombre de Álvaro en la cadena. Les conté lo que había pasado en la estación, la desaparición de Mateo después de ayudar a evacuar. Escuchaban, tomaban notas, pedían precisión, fechas, horas, nombres. No querían drama, querían hechos. Yo también. A las 9:00 ya habían decidido abrir investigación formal. La empresa bloquearía el video y convocaría a Álvaro. Sentí alivio, pero no victoria. Sabía que el daño no siempre se mide en clics. Salí de la sala con un documento provisional que me pedía discreción. Me pareció justo. La prioridad era parar la difusión, no hacer escándalo. Caminé directo al metro, como si el cuerpo supiera que necesitaba volver a ese punto fijo de la rutina. La estación estaba tranquila, con un aire extraño de día entre semana. Rosa me saludó con un gesto breve. Sobre la repisa del baño había una sola grulla, doblada con prisa, y una palabra nueva: resiste. No estaba firmada, pero no hacía falta. La guardé sin abrir conversación. Sentí que Mateo seguía presente, aunque no apareciera. Esa tarde recibí un mensaje de Luis. Si quieres hablar, 19:00 en la cabina. Fui. Luis no es de muchas palabras, pero sabe escuchar. Me dijo que Mateo había pedido cambio temporal de acceso por ambiente hostil en su trabajo. Un encargado había mostrado el video en el descanso con comentarios fuera de lugar. Mateo no reaccionó. Pidió traslado de estación por unos días. No quiere desaparecer, quiere calma, resumió Luis. Esa frase me pesó más que cualquier silencio. Volví a casa con una sensación de urgencia. Llamé a mi madre. No le conté todo. Solo dije que había problemas en el trabajo. Ella, con su intuición de siempre, preguntó si tenía que ver con alguien. No supe mentir. Dijo lo que necesitaba oír. Si es alguien que vale la pena, no corras, pero tampoco lo sueltes. El jueves me citaron de nuevo. Álvaro estaba en la sala, pálido. No lo miré con odio, solo con cansancio. Reconoció que lo compartió como broma y que nunca pensó que llegaría tan lejos.
No lo interrumpí. HH habló de sanción formal, suspensión temporal y formación obligatoria. Álvaro intentó disculparse directamente. Asentí sin responder. No quería teatralidad. Quería precedentes. Al salir de la reunión, decidí ir a la salida B, donde Mateo solía estar. No lo encontré, pero encontré a Rosa limpiando el suelo. Me dio otro papelito, este con una frase más larga. No te preocupes, sé que estás haciendo lo correcto. Pregunté si lo había visto. Negó con la cabeza. Pasa temprano, ayuda donde puede, y se va. Está bien, solo cansado, dijo. Esa calma que transmitía me sostuvo más que cualquier noticia. Esa noche apenas dormí. Revisé foros, protocolos, artículos sobre privacidad laboral. Empecé a redactar un documento que explicaba paso a paso la cadena de difusión del video. No quería que mi caso se archivara como un malentendido. Quería que sirviera para que el próximo que pensara en reenviar algo así, lo reconsiderara. El viernes, a las 7:49, encontré otra señal. 2 caramelos de menta y una grulla más pequeña. Luis, al verme, murmuró: «No se rinde». Me quedé un momento frente al espejo, lavándome las manos con una calma que parecía prestada. Pensé en cuánto ruido puede hacer un video de 2 segundos y cuánto silencio puede traer una persona que sabe esperar. Ese mismo día, HH envió un comunicado interno, recordatorio de las políticas de privacidad, sanciones por compartir contenido sin consentimiento, compromiso con un entorno respetuoso. No mencionaban nombres, pero todos sabían de qué hablaban. En mi equipo hubo silencio incómodo, luego comentarios formales de apoyo. Algunos me escribieron en privado, otros evitaron mirarme. No me importaba. El objetivo estaba cumplido. El video había desaparecido y había un registro oficial de lo ocurrido. El fin de semana decidí no buscar a Mateo. Sabía que aparecería cuando sintiera que el ambiente estaba seguro. Pasé el sábado en casa, revisando la libreta que Rosa había encontrado. Había dibujos simples de la estación, flechas que señalaban rutas de evacuación, esquemas de pasillos, notas sobre dónde poner señales. También había frases sueltas. Escucha antes de moverte. El ruido también guía. No te olvides de mirar al que parece perdido. Esas páginas me mostraban más de él que cualquier conversación larga. Era alguien que observaba y organizaba sin que nadie lo notara. El domingo mi madre me invitó a comer. Me preguntó si él estaba bien. Respondí que estaba pasando por algo difícil, pero que sabía cuidarse. Ella sonrió. Eso ya es mucho. Confía. No insistió. Salí de su casa con una sensación extraña de apoyo silencioso. El lunes siguiente, de camino al trabajo, sentí el corazón acelerarse al bajar las escaleras del metro. A las 7:49, la puerta chirrió como siempre. Sobre la repisa había una sola grulla nueva, y junto a ella, una hoja arrancada de la libreta negra. Gracias por no desaparecer. No vi a Mateo. No hacía falta. Ese día, HH me pidió cerrar el caso con una última declaración. Álvaro estaba suspendido. Su mensaje de disculpa llegaría por correo. Mi equipo tendría una sesión obligatoria sobre respeto y privacidad. Sabía que, aunque el daño estaba hecho, había logrado algo: poner límites. Y esos límites eran también una forma de protección para Mateo, incluso si él no lo pedía en voz alta. Por la tarde, cuando pasé de nuevo por la estación, Rosa me llamó. «Hay alguien esperándote en el banco del vestíbulo grande». Lo vi sentado, cansado, con una calma diferente. Me acerqué. «Perdón por desaparecer», dijo. Necesitaba aire sin espectadores. Nos quedamos en silencio. No hizo falta más. Ese reencuentro no fue una celebración. Fue un acuerdo tácito de resistencia. Él contó lo que había pasado en su trabajo. El encargado que difundió el video había recibido una amonestación, y su equipo había tenido una charla obligatoria sobre acoso. Su madre le había escrito: «Te quiero. Que el resto aprenda a tu ritmo».
Lo escuché sin interrumpirlo, sintiendo que todo el esfuerzo valía la pena. Esa noche volví a casa con una sensación nueva, no de triunfo, sino de terreno firme. Sabía que el camino no terminaba ahí. La rutina de las 7:49 ya no era solo un ritual. Era una señal para los dos de que, pase lo que pase, seguimos presentes. A partir de ese día, todo pareció volver a la rutina, pero con una tensión nueva que no se veía, solo se sentía en los gestos. Mateo y yo coincidíamos de nuevo a las 7:49, aunque ya no era solo costumbre. Era una forma de decir, sigo aquí. Las grullas en la repisa eran ahora un código silencioso. Un día dejé una con un punto azul. Al día siguiente apareció otra con una línea roja. No hablábamos mucho, pero cada detalle era suficiente para entendernos. El caso en mi empresa se cerró oficialmente la semana siguiente. Álvaro fue suspendido y obligado a asistir a formación. Nadie volvió a mencionar el video en voz alta, pero el ambiente cambió. Algunos compañeros me saludaban con cuidado, otros me evitaban. Me concentré en el trabajo. Mateo, por su parte, me contó que había pedido no volver a su puesto habitual hasta que la empresa garantizara un ambiente seguro. Había colegas que lo apoyaban, otros que seguían cuchicheando. Él había decidido no discutir con nadie. Quería hechos, como yo. Una tarde, Rosa me dio otro mensaje. Pasillo del Bolero, 18C0. Lo encontré allí, sentado en las escaleras, con la libreta negra en las rodillas. No hablaba, solo dibujaba esquemas de la estación. Me senté a su lado sin preguntar nada. Al cabo de unos minutos dijo, «Estoy cansado de que nos miren como si fuéramos noticia». Le respondí que no éramos noticia, sino excusa para que otros mostraran su ignorancia. Asintió, pero no sonrió. Guardó la libreta y se fue. Los días siguientes fueron una prueba de paciencia. La estación era nuestro único refugio. Nadie se atrevía a molestarnos allí. Luis vigilaba con una seriedad discreta. Rosa siempre encontraba forma de quedarse cerca. Aún así, había miradas, algunas curiosas, otras cargadas de juicio. Yo había aprendido a no bajarlas, Mateo también. Un viernes, mientras esperábamos el tren, alguien pasó junto a nosotros murmurando un insulto. No reaccionamos. Fue Rosa quien levantó la voz desde el otro extremo del pasillo. «Oye, aquí no se falta al respeto». El hombre se alejó rápido. Mateo me miró y dijo en voz baja, «No quiero que esto sea nuestra vida». Le apreté la mano brevemente, sin responder. Decidimos vernos fuera de la estación. Esa noche fuimos a una cafetería pequeña, lejos de la zona donde trabajábamos. Por primera vez hablamos de lo que sentíamos, no solo de lo que nos pasaba. Mateo contó que siempre había sido reservado, incluso con su familia. «Pensé que si me mantenía en silencio, estaría a salvo», dijo. Yo le confesé que durante años había vivido con miedo a que me señalaran, que siempre intentaba pasar desapercibido. Nos reímos un poco de esa coincidencia amarga. Dos personas que se escondían, encontrándose justo cuando todo se hacía público. Los fines de semana empezamos a caminar por la ciudad, buscando lugares tranquilos donde hablar. No era romance de película. Eran conversaciones largas sobre miedos, familia, trabajos, gente que no entendía y gente que sí. Mateo hablaba de su madre, que lo apoyaba, y de una prima que había escrito comentarios hirientes en el chat familiar. «No la odio, pero duele», decía. Yo le conté que mi madre me había dicho que confiara en él. «Eso ya es mucho», respondió. La calma no duró demasiado. Un lunes, al llegar a la estación, Luis nos avisó. «Hay periodistas rondando. Parece que alguien filtró el caso a un blog local». El estómago se me encogió. No quería más exposición. Mateo me miró sin decir nada. Nos lavamos las manos en silencio y salimos por otra salida. Ese día, al llegar al trabajo, confirmaron que un portal de noticias había publicado una nota breve. «Pareja gay denuncia difusión de video privado». No decían nombres,
pero la descripción de la estación era obvia. RR. HH. Me llamó para tranquilizarme. Habían reforzado el comunicado interno y recordado a todos que filtrar información también era una falta grave. Pero el daño estaba hecho. En redes sociales empezaron a aparecer comentarios. Algunos nos defendían. Otros eran abiertamente hostiles. Yo dejé de leerlos. Mateo también. Rosa y Luis reforzaron su apoyo, incluso más que antes. En la estación empezaron a vigilar más los pasillos. Una tarde, al salir del trabajo, encontré a Mateo en el vestíbulo grande, ayudando a un hombre mayor con el mapa de las líneas. Me hizo una seña para que esperara. Cuando terminó, vino hacia mí. No quiero que esto nos defina, dijo, ni a nosotros ni a nadie que venga aquí. Le pregunté qué pensaba hacer. Respondió, seguir viniendo, que no nos borren. Esa frase se me quedó grabada. Empezamos a dejar más señales. No solo grullas, también papeles con palabras cortas pegadas discretamente. Aquí, respeto, silencio. Rosa nos ayudaba a moverlos para que nadie los tirara. Era una forma de reclamar nuestro espacio sin enfrentamientos. Una semana después, Álvaro pidió verme. Acepté con desconfianza. Nos sentamos en una sala vacía. Estaba nervioso. Quería disculparme en persona, dijo. No pensé en las consecuencias. No debería haberlo hecho. Le respondí que aceptaba sus disculpas, pero que esperaba que aprendiera. Ya lo hice, dijo. El curso de acoso y privacidad fue más duro de lo que esperaba. No sentí rencor, solo cansancio. Haz que valga, le pedí. Mateo también recibió una disculpa formal de su encargado. No buscaba reconciliación, solo respeto. La empresa implementó nuevas normas sobre uso de cámaras y redes internas. Los rumores empezaron a apagarse. La atención se dirigió a otros temas, como siempre pasa. Pero nosotros sabíamos que el impacto seguía allí, invisible. Un sábado, decidimos invitar a mi madre a tomar café con nosotros. Era la primera vez que veía a Mateo. Hablaron de cocina y horarios de mercado. Al despedirnos, mi madre me dijo, «No hace falta que me expliques nada, hijo, ya se ve». Esa frase me dio una calma que no esperaba. Los días siguieron con un ritmo más estable. La estación volvió a su normalidad. Gente apresurada, anuncios por megafonía, niños corriendo. Pero para nosotros era más que eso. Cada mañana, al ver la grulla en la repisa, sentía que habíamos ganado algo importante. Un espacio seguro, pequeño pero real. Luis seguía poniendo caramelos de menta. Rosa, limpiando sin hacer preguntas. La comunidad alrededor de nosotros se había vuelto aliada. Un lunes, mientras caminábamos por el pasillo del bolero, Mateo se detuvo y dijo, «No quiero que este sea el final. Quiero que sea el principio». Lo miré sin entender. Dejar señales, hacer que otros sepan que no están solos. No tiene que ser grande, solo constante. Sonreí. «Como nosotros», respondí. Empezamos a planear pequeñas acciones, carteles discretos sobre privacidad, charlas informales con trabajadores de la estación, mensajes positivos en lugares estratégicos. No necesitábamos reconocimiento. Lo hacíamos porque sabíamos lo que era sentirse observado, señalado, juzgado. Queríamos que nadie más pasara por lo mismo. Esa noche, al volver a casa, guardé todas las grullas que había acumulado. Eran decenas. Las puse en una caja y la etiqueté con una sola palabra, presente. Porque, después de todo, lo que habíamos conseguido era eso, seguir presentes sin pedir permiso. El martes siguiente, al llegar a la estación, encontramos un detalle nuevo, una grulla que no habíamos hecho ninguno de los dos, con la palabra «Gracias», escrita con letra desconocida. Nos miramos sin decir nada. Sabíamos que algo estaba cambiando. La grulla con la palabra «Gracias» cambió la dinámica. Hasta entonces, nuestras señales habían sido un diálogo cerrado, casi secreto. Esa pieza nueva significaba que alguien más estaba mirando, pero no para juzgar, sino para unirse. La dejamos en la repisa,
sin moverla, como prueba de que el mensaje había cruzado fronteras invisibles. Al día siguiente apareció otra, doblada de forma torpe, con la palabra valor. Rosa fue quien nos dijo que no había sido ella. Luis tampoco. El misterio nos hizo sonreír por primera vez en mucho tiempo. No estábamos solos, y esa sensación transformó la rutina en algo más amplio. Ya no era solo resistencia, era contagio. La semana avanzó con más sorpresas. Un adolescente dejó una nota junto a las grullas. No todos piensan igual. ¡Ánimo! Un hombre mayor escribió: lo importante es vivir con respeto. Poco a poco, el baño del metro, ese lugar donde todo había empezado, se convirtió en un punto de encuentro silencioso. No había discursos, solo papel doblado y palabras mínimas, pero cada gesto pesaba más que cualquier rumor. Mateo lo notaba. Una tarde me dijo: nunca imaginé que un espacio tan rutinario pudiera volverse refugio. Le respondí que eso pasaba porque habíamos decidido no desaparecer. Él guardó silencio, como siempre hacía cuando algo le llegaba demasiado dentro. Sin embargo, no todo era apoyo. Un grupo reducido empezó a arrancar algunas notas, a romper grullas y tirarlas al suelo. Luis los enfrentó un par de veces, pero no podía estar en todas partes. Una mañana encontramos la repisa vacía. Mateo respiró hondo y escribió en un papel: volvemos. Lo dejó ahí, y esa sola palabra sirvió de recordatorio de que no nos rendiríamos. Al día siguiente, la repisa estaba llena de nuevo, con aportes de gente que ni conocíamos. La tensión alcanzó otro nivel cuando un supervisor del metro nos llamó a su oficina. Quería entender qué estaba pasando. Temía que las notas generaran conflictos. Mateo habló con calma. Explicó que no era una protesta ni una campaña organizada, solo un espacio de expresión pacífica. Son gestos que ayudan a quienes pasan momentos difíciles, dijo. Yo añadí que se trataba de un recordatorio de respeto y privacidad, nada más. El supervisor dudó, pero al final aceptó que mientras no hubiera altercados, no intervendrían. Ese permiso tácito nos dio fuerza. Decidimos ampliar las acciones. Rosa propuso colocar una caja discreta para que cualquiera dejara palabras, sin necesidad de origami. La gente empezó a usarla. Estudiantes, trabajadores, incluso turistas. Cada frase era distinta, pero todas compartían la idea de apoyo mutuo. La prensa volvió a aparecer, esta vez con un enfoque diferente. Un medio local publicó una nota sobre el Rincón de las Grullas como ejemplo de resistencia pacífica. No mencionaron nombres ni el origen del conflicto. Solo mostraron fotos del lugar lleno de papelitos con mensajes de ánimo. Al principio temimos que eso atrajera problemas, pero ocurrió lo contrario. El público respondió con simpatía. A pesar de la exposición, aún quedaban obstáculos. En mi trabajo, aunque el caso estaba cerrado, había compañeros que seguían haciendo comentarios indirectos. Uno de ellos dejó en mi escritorio un dibujo burlón. No lo rompí ni lo escondí. Lo añadí a la caja de las grullas con una nota mía que decía: aprendemos de todo. Eso desarmó el gesto, y poco a poco los intentos de provocación se apagaron. Mateo también enfrentó lo suyo. Su prima, la que había hecho comentarios ofensivos en el chat familiar, lo llamó. Le dijo que no entendía, que era difícil aceptarlo. Él escuchó sin cortar la llamada y respondió: no tienes que entender, solo respetar. Hubo un silencio largo, y al final ella dijo: lo intentaré. No era reconciliación completa, pero era un paso. Con el tiempo, la rutina de las 7:49 dejó de ser solo nuestra. Había días en que la repisa amanecía llena antes de que llegáramos. Gente que no conocíamos había adoptado el gesto como suyo. Era como si la estación entera hubiera decidido construir un pequeño muro contra la indiferencia. Un viernes recibimos una invitación inesperada. El supervisor del metro quería que participáramos en una reunión sobre iniciativas comunitarias. No éramos activistas, pero aceptamos. Allí,
Frente a otros trabajadores, contamos cómo había empezado todo. No entramos en detalles personales, solo explicamos el valor de los pequeños gestos. Al terminar, varios se acercaron a agradecer. Una mujer dijo, «Mi hijo pasa por algo parecido, y esto me da esperanza». Esa noche, mientras caminábamos por la ciudad, Mateo me dijo, «Nunca pensé que de algo tan doloroso pudiera salir algo útil». Yo respondí, «Porque decidimos no callar». Él sonrió apenas y me dio la libreta negra. En la última página había escrito, «Esto ya no es solo nuestro». Los días siguientes confirmaron sus palabras. La estación se transformó en un símbolo discreto de resistencia cotidiana. Nadie lo había planeado, pero allí estaba. Un rincón donde las palabras reemplazaban al silencio impuesto. Y lo más importante, ya no dependía solo de nosotros. Otros habían tomado el relevo. Un lunes encontré en la caja un mensaje que me dejó inmóvil. «Gracias por mostrarme que no estoy solo». Firmado, J. No sabía quién era, ni quería saberlo. Bastaba con entender que lo que habíamos iniciado servía de refugio para alguien más. La cuarta parte de nuestra historia no terminó con una gran victoria, sino con una certeza. Habíamos abierto un camino que otros estaban dispuestos a recorrer. Y eso, en un mundo donde tantas veces nos quieren borrar, era la mayor forma de permanecer. La quinta etapa comenzó sin aviso, como casi todo lo que marcó nuestro camino. Una mañana la caja de las grullas apareció vacía. No rota, no arrancada, simplemente ausente. Rosa juró que no la había retirado. Luis tampoco. El supervisor dijo que alguien de arriba había ordenado limpiarla por razones de mantenimiento. La noticia corrió rápido. Al día siguiente, varias personas se acercaron al baño buscando la caja. Al no verla, dejaron los papeles en la repisa, en el suelo, incluso en la pared. Era evidente que el gesto no se iba a borrar con una orden administrativa. Mateo me dijo, «Ya no depende de nosotros, esto vive solo». Y tenía razón. Las semanas que siguieron fueron una mezcla de resistencia y aprendizaje. La empresa del metro no volvió a colocar la caja, pero tampoco persiguió los mensajes. Entendieron que quitarlos generaba más ruido que dejarlos. El espacio se transformó en un pequeño altar laico. No había santos ni banderas, solo palabras cortas que viajaban de mano en mano. En paralelo, mi empresa me ofreció trasladarme a otra sede, lejos del incidente. Rechacé. No quería que mi historia quedara marcada como algo que se tapa con distancia. Prefería demostrar que podía seguir en el mismo sitio sin esconderme. Algunos compañeros entendieron la decisión. Otros me aconsejaron aceptar el traslado. «Te haría la vida más fácil», dijeron. Yo respondí, «No busco fácil, busco justo». Mateo enfrentaba dilemas similares. Su encargado le sugirió cambiar de estación de forma definitiva. Él lo pensó unos días, pero al final decidió quedarse. «Si me voy, parece que me echan. Prefiero quedarme y que aprendan a convivir conmigo», dijo. Su postura fortaleció la mía. Estábamos alineados, aunque nos costara más esfuerzo. El impacto del rincón de las grullas llegó más lejos de lo esperado. Un grupo de estudiantes lo mencionó en un trabajo universitario sobre convivencia en espacios públicos. Una asociación local nos contactó para preguntar si podían replicar la idea en otras estaciones. No dábamos entrevistas, no buscábamos protagonismo. Solo respondíamos con discreción. Que cada lugar lo haga a su manera. Un día recibimos la visita de la madre de Mateo. Llegó a la estación sin previo aviso. Lo vi ponerse rígido, pero ella lo abrazó de inmediato. Me saludó con una cordialidad serena y dijo, «Gracias por acompañarlo». Después de eso, se quedó mirando los papeles en la repisa. No sabía que esto existía. «Ahora entiendo más cosas», comentó. Fue uno de esos momentos en que el peso de las palabras cae con suavidad, pero cambia todo. En mi familia también hubo movimientos. Mi madre, que siempre me había apoyado, empezó a contar nuestra historia a amigas suyas.
Me preocupaba que se filtrara más de lo debido, pero resultó lo contrario. Varias la llamaron para agradecer. Una de ellas dijo que su sobrino estaba pasando por algo parecido y que, al escuchar sobre las grullas, se animó a hablar con sus padres. Supe entonces que nuestra experiencia no solo nos pertenecía, sino que podía ser herramienta para otros. No obstante, no todo era positivo. El blog que había filtrado la primera noticia volvió a publicar un artículo, esta vez acusándonos de politizar un espacio público. Usaron fotos antiguas y un tono provocador. Esta vez, sin embargo, la reacción fue distinta. En los comentarios, la mayoría defendía el rincón. Algunos usuarios incluso subieron imágenes recientes para demostrar que era un lugar pacífico, no un foco de conflicto. Entendimos que ya no teníamos que defendernos solos. Había una comunidad que lo hacía con nosotros. El tiempo siguió su curso. La rutina de las 7:49 se mantuvo firme. A veces Mateo llegaba antes y me dejaba una palabra, otras era yo. La estación ya no era solo un tránsito, era un recordatorio diario de resistencia silenciosa. Con el paso de los meses, los rumores en el trabajo desaparecieron casi del todo. La gente encontró otros temas, como siempre pasa. Pero lo que había quedado claro era que los límites estaban marcados. Un viernes, Rosa nos reunió en un rincón y nos mostró un sobre. Dentro había varias fotos impresas del rincón lleno de grullas, con fechas distintas. Las guardé por si algún día desaparece de verdad, dijo. Nos emocionó más de lo que imaginábamos. Esas imágenes eran prueba de que no todo se borra con órdenes ni con rumores. Mateo empezó a hablar más abiertamente de lo que quería para el futuro. No quiero que todo gire en torno al dolor. Quiero que lo que venga sea construcción, me dijo. Le pregunté qué significaba exactamente. Un lugar donde nadie tenga que esconder papeles para decir quién es, donde lo normal sea respetar. Esa visión sencilla se volvió nuestro norte. Decidimos organizar, junto con la asociación local, una pequeña charla en un centro comunitario. No dimos nombres completos ni detalles íntimos. Hablamos de lo que puede provocar un gesto pequeño, de cómo una grulla de papel puede pesar más que un rumor. Al terminar, una chica se acercó y dijo: «Yo también dejé una palabra en la repisa. Fue la primera vez que me atreví a escribir lo que siento». Ese testimonio valió todo. Con el tiempo, entendí que lo que habíamos vivido no era solo una historia personal, sino parte de una cadena más grande. Nosotros pusimos la primera pieza. Otros añadieron las siguientes. La quinta parte de nuestra historia cerraba un ciclo. Ya no luchábamos por no desaparecer, sino por permanecer visibles con dignidad. El último mensaje que encontré antes de escribir estas líneas decía: «Gracias por empezar cuando parecía imposible». No estaba firmado, no hacía falta, porque ya no importaba quién lo había escrito, sino que alguien más se sentía acompañado. Y en ese acompañamiento entendimos que la verdadera victoria no era limpiar nuestro nombre ni silenciar a los que criticaban. La verdadera victoria era haber construido un lugar donde otros pudieran respirar sin miedo. Un rincón que nadie pidió, pero que muchos necesitaban.